Estás ahí, preciosa. Vamos a hablar con Pablo Perantuono, sí, que es periodista y entrevistó al Indio Solari eh, para la revista Orsay, ¿sí? Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Georgina? Y acá, en esta mañana gris, diferente, triste, ¿no? Muy triste. Ujú. ¿Qué nos podés Sí, contar de esa totalmente. entrevista? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste al Indio? No, esa entrevista tiene varios años, tuvo varias particularidades y es que, A ver, o sea, fue muy singular la entrevista, la verdad, porque la ¿por qué? entrevista fue en Nueva York, Mira. en un hotel 5 estrellas, en una habitación, estábamos encerrados él y yo charlando, él tendido en una cama y yo al lado de una silla, como casi era una sesión de psicoanálisis, así que te imaginarás que es muy singular. Bueno, nada, como puedo hablar de la entrevista en sí, fue una entrevista, nada, que para mí, por supuesto, es un hito periodístico, sin duda, porque como entrevistado, él era extraordinario, por un tipo que te miraba a la cara, que te contestaba lo que le preguntabas, un tipo muy inteligente, un tipo que sabía muy bien el lugar en la cultura popular que ocupaba, el valor y el peso y la profundidad de su obra. Ajá. Pero eso no, de algún modo no lo convertía en una persona distante o en una especie de divo, por lo menos en el mano a mano. Así que eso. ¿Y La cómo verdad fue que conseguir ese? Porque me decías John Lennon y sí, Yoko Ono, ¿no? Desde la habitación del hotel. Contame una cosa, más o menos parecía eso. Sí, ¿cómo conseguiste esa Sí. entrevista? ¿Cómo fue? Bueno, también fue muy particular, la A verdad, ver. todo el proceso, porque él le había dicho que no iba a dar ninguna entrevista más. Y yo fui, en realidad, más que dármela a mí, se la dio al medio, porque la revista Orsay, sobre todo en ese momento, tenía 2 o 3 atributos que yo sabía o intuí que a él le podían interesar mucho, que era la autogestión, cierta calidad, si se quiere, o cierta ambición de calidad periodística o literaria, más que nada literaria. Y bueno, eran 2 elementos que a él le podían interesar, porque de algún modo, haciendo una traspolación un poco forzada, pero posible, eran algunos atributos de la banda, ¿no? O del arte de él, ¿no? Sí. Además, era una revista que no admitía, que no tenía publicidad, o sea que se autogestionaba, se gestionaba con lo que ponían los Sí, era Pablo, coherente con su sí, ideología. pero Pablo, más Exactamente, allá, era muy coherente. pero buen día, Pablo, pero más allá de los elementos característicos que mencionás de la revista, digo, ¿qué pensás? Pues yo te escucho y digo, Sí. sos la envidia de una multitud. Sí. O sea, Sí. tocado con la varita, estar en un cuarto con el ídolo máximo, o sea, Sí. es el sueño de cualquiera. Digo, más allá por eso de las características personales de la revista, ¿qué crees que vio en vos para otorgar esa entrevista en un ámbito tan privado y tan íntimo? Y para decir yo no necesito más la prensa. Exacto. No, no deja. Bueno, él estaba ya, de algún modo quería callarse para siempre. Después estuvo como 5 o 6 años sin dar ninguna entrevista y volvió a dar. La verdad que en ese sentido no fue así. De ninguna manera me parece incluso un disvalor eso, porque está bien que los seres humanos tengamos contradicciones o incluso 5 años después nos desdigamos de lo que pensamos, me parece muy bien. Yo creo que sí, que bueno, de nuevo, se confluyeron varios elementos él tenía una idea, me parece que de algún modo un poco, si querés, exagerada o desproporcionada, de que como Buenos Aires le quedaba en un sentido, no se podía mover en libertad, sentía que solo podíamos charlar en libertad en otra ciudad. Entonces, yo intuía que podía ser Nueva York porque yo sabía que él iba a Nueva York, porque a él le gustaba ir a Nueva York, iba por lo menos una vez por año y le gustaba justamente hacer lo que no podía hacer acá, que era Claro, caminar por ser las calles, anónimo. ir a ver bandas, indies, en sótanos para 60 personas, comprar ropa, comprar música, todo lo que hace cualquier persona que tiene acceso a esa calidad de vida. De manera que fue en Nueva York. La idea primitiva era hacerlo en un bar, que hubiera sido también, la verdad que muy jugoso, pero él la noche anterior, se había puesto, estaba con mucha resaca, se había escabiado, y me dice, mirá, me acuerdo, me abrió la puerta del hotel y me dice, soy Dead Man Walking. Tenía una cara de resaca descomunal y me dijo, si no te molesta, me tiro en la cama y charlamos ahí. Y yo le dije, no, para nada. Y bueno, y charlamos. Y la verdad que fue una charla recontra relajada
Nada, sí, eso. Posteriormente, con mucho de lo que de esa charla y bueno, y toda la información que tenía y que yo fui juntando, con Mariano Dalmacio escribimos un libro que es un poco la biografía de la banda, que se llama Fuimos Reyes y salió en el 2015. Qué lindo. Fuimos Reyes. Reyes. Sí. Qué lindo. ¿Y qué, ¿Cómo era esto de, perdón, porque en la entrevista esta vos contás, ¿no? En febrero me llegó un mail. Digo, ¿cómo era como todo esto, el minuto a minuto de tratar de llegar hasta ese día en esa habitación? Porque fue un camino muy largo. Y fue el proceso de seducción más grande del que participé. Sin duda. Nada me costó tanto y nada fue tan placentero, porque fue como una... Sí, fue como... De algún modo nos fuimos ganando confianza mutuamente. Y yo en un momento pensé, para mí del otro lado no está el indio de esta otra persona, porque esto es demasiado surreal. Yo me acuerdo que le decía a un amigo, mientras le iba relatando todo, decía, hasta que yo no llegue y lo vea, no voy a creer todo esto. Claro, porque... Porque es cierto, los mails, él te decía, él lo firmaba diciéndote, te voy informando cómo sigue, una cosa así, ¿no? Todo así, todo como un misterio de la época de la Guerra Fría. Era Hermoso. Claro. era un Muy mensaje soviético. cifrado de la KGB. Claro. Che, te quería preguntar también sobre eso. Viste que muchas veces a uno como periodista le toca entrevistar a gente que admira, quiere, sigue hace mucho tiempo y después en ese momento es una persona más fría o no es como te imaginabas o te lo hace más difícil. Eso es lo que pasa cuando te acercás. Claro. ¿Qué te pasó a vos cuando encontraste a este ser humano? A mí me pasan dos cosas, que esto es un poco, si se quiere, no descorazonador, pero no a mí, él ya de algún modo, entiéndase bien lo que voy a decirle, por supuesto que le tengo muchísimo, me parece un músico, o sobre todo un artista popular inconmensurable, que probablemente el vacío que deja va a ser muy, muy difícil o imposible de llenar. Ahora bien, cuando yo llegué ahí, para mí era una persona a quien yo tenía que entrevistar. No era mi ídolo, no era alguien que yo... Claro. Porque si yo tenía que salir de ese lugar, porque si no la entrevista va a estar llena... ¿Pero no te daba nervios? De mi parte, Ahora, ¿no? es muy bueno. Claro, no, y eso, digamos, si te da nervios, pero también a veces, ¿cómo era No esa tuve nervios, persona no con tuve la que lo te más mínimo. encontraste? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo era esa persona? ¿Te la hizo fácil, te la hizo difícil, era cálido, se brindó? No, en ese sentido, de algún modo colmó mis expectativas, eso seguro. Como entrevistado, un entrevistado magnífico, la verdad. Te mira a los ojos, te responde en serio, no se pone por encima o no se ponía por encima de la pregunta o de mi propia reflexión sobre la cultura rock, lo que fuera. Al contrario, de algún modo también ayudaba a pensar y ayudar a que el diálogo... Miren, les voy a contar una cosa que es muy interesante. A ver. Yo cuando vuelvo de la entrevista y le digo al editor, que es Hernán Casiari, le digo, che, Hernán, la entrevista me parece que está buenísima, sobre todo por lo que dijo él, no tanto por las preguntas, pero... y Hernán me dice algo que estuvo muy bien, me dice, haz una cosa, desgrabala tal cual, desgrabala literal, y después vemos qué hacemos. Yo la desgrabé y cuando la iba desgrabando decía, esto no necesita, que es algo muy difícil para cualquiera que sepa de periodismo o periodismo gráfico, de entrevistas, sabe que cuando desgraba hay mucho que hay que desechar, que no sirve, que son momentos que no... Bueno, en esta ocasión no sucedió eso. No había nada para desechar. En la revista, Todo era interesante. Toda tal cual. Y vos, digo, por lo que te pregunté al principio, ¿estabas nervioso? Yo me imagino que sí. No, te juro que no. ¿No? No. Y la noche anterior, ¿no? O el día anterior, yo me imagino que habrás anotado 58 millones de preguntas y cosas. ¿Te sentías bien? O a veces uno pregunta algo y decís, Sí, ay, me no. siento un imbécil, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Sí, yo sabía, mira, ¿sabes lo que sentía? ¿Qué? Que yo para esa entrevista me había preparado 20 años. Claro. Ah, claro. Ah, Entonces yo llegaba ahí con un montón de información. Llegó el día. Obviamente son parte de mi acervo cultural, de mi formación, los escuchaba desde que tengo 14 años, los fui a ver un montón de veces. Claro. Qué sé yo, los fui a ver desde Mar del Plata, no sé, en River, en Huracán. ¿Cuánto tocaban tiempo en- fue la Perdón, entrevista? pero fue como el sueño del pibe, entonces. Claro. ¿Y cuánto Pero duró creo que- esa entrevista? Digamos? ¿En qué tiempo? Perdón, bien. Pi, ¿en qué tiempo la hiciste? La entrevista duró 3 días y... No, mentira. La entrevista duró... Difícil de grabar.
había entrado en confianza, ¿viste? Claro, qué bueno. No, 2 horas y media. Un montón. Igual es un montón, igual es un igual montón. Pero yo quiero que Es un Pablo montón igual, cuente es un lo montón. que no cuenta, porque digo, uno parece que se prepara, como decís, 20 años, vas a la entrevista, pero contá cómo elige tu propia aventura, todas las postas que tuviste que hacer, hasta llegar a ese cara a cara. Porque vos te encontrás con un amigo en la puerta del hotel y ¿qué pasa? Sí, una cosa también extraña, lo que de algún modo alimentó la singularidad del encuentro. Es que yo me encuentro con un amigo de él, Escuchen esta historia. ¿eh? más argentino, no sé, yo iba caminando por la 7ª de Nueva York y yo a 200 metros dijo, ese es el amigo, pensé. Y era el amigo porque era bien argento. Y le digo, me dice, hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Che, bueno, vamos al bar. Y le digo, guau, buenísimo. Pero vos ya lo Nos unimos conocías y al amigo de él. No, le iba a estar No lo esperando una conocía, persona. No. No lo conocía. Ah, Sí, ok. yo hasta ese momento no sabía si me secuestraban y vendían mis órganos, la verdad es esa. Sí. Claro. Y entonces me fui con él y llegamos al bar y ni el amigo sabía que estaba ahí. Yo digo, pero ni a un jefe de Estado lo tratan con tanto cuidado. Sí. Y me dice, no está acá. Digo, ¿cómo no está acá? Me dice, no está acá. ¿Y dónde está? En el hotel. Pero si venimos al hotel. Bueno, pero se volvió, me dice. Entonces nos fuimos al hotel y yo ya empecé a decir, no, esto va a fracasar. Esto va a fracasar. Me vine hasta acá y soy un nabo. Bueno, no. Finalmente sí, me abrió la puerta de su cuarto de hotel. ¿Y por qué crees como que dije recién, hicieron todo descalzo. eso? ¿Para seguir ganando tu confianza? No sé, no, la verdad que no sé. No, Porque es no, genial no, yo- que vos te Es cites como a alguien una para prueba, hacer... ¿no? Es como ponerte a prueba, por eso, ponerte a ponerse prueba, sí, una sí, confianza. Te lleva a un bar, pero te vuelve al mismo... Para ver, digo, porque digo, en ese ratito que su amigo habló, también te conoció Sí. a vos. Puede ser, claro. Puede ser, sí, puede ser. Sí, yo creo que tampoco, yo creo que él el mismo hermetismo que tiene con el afuera también lo debía tener con su grupo. Total. Y él solo hablaba con una persona que era el manager. Y por ahí este muchacho que no era el manager tampoco se enteró de lo que había pasado en la última hora. Claro. Entonces pasó eso, ¿viste? Sí. Qué hermetismo, Y ¿eh? Supongo que fue un poco eso. Claro, Pero lo ya les pienso todo después eso. de semejante prueba, cuando llegué Claro. ahí, fue con un nivel de intimidad que ni siquiera yo me lo esperaba. Claro, pero digo, Claro, pienso pero toda te esa querían previa matar y en decís, ese- no llega nunca. Claro. Más allá de los mails, de todo, decís, claro, como él dice, no sabes si me van a secuestrar, me van a sacar los órganos, ¿qué me va a pasar? Claro, llegás al bar y la parte de la frustración de no está Ay, acá. no, claro, decís, chao. Semejante viaje, hago todo esto Sí, no, claro. Fue como llegar al Santo y al Grial. final te O sea, vuelve a llevar al hotel. Sí. Hola, hola. Sí, sí. Al final te vuelve a llevar al hotel. Y subí Ay, espera, ahí, espera. sí, ahí Hola. subí. ¿Cómo? Subí. No, que me llevó. Volví al hotel. Sí. Y nada, y él estaba ahí, me abrió la puerta de habitación y se hizo la charla. ¿Tuviste taquicardia cuando lo viste? Ay, Decime quiero la verdad. preguntar lo mismo. Cuando abrió la puerta, ¿no te agarró taquicardia? ¿Querés que te diga que sí? Te digo que sí, pero te juro que no. porque, Wow. Nada, yo estaba muy decidido. A hacerlo, ¿viste? ¿No? Yo puedo hacer un griterío, caerme en el piso, hago cualquier cosa. No, bueno, no no. llegas a la nota. Claro. Claro. Te echaron a... No te la estaría No, dando. No, bueno, creo vos yo una que personalidad de un temple Claro, especial, sí. no como acá nuestra Yo creo que amiga. hubiera sido también incluso menos, no hubiera favorecido la nota. Claro. Si hubiera Claro. agarrado un tipo que se pone, qué sé yo, nervioso, lo que fuera, o incluso si hace manifestaciones así de admiración. exclamaciones. Y Entonces, era bueno. me surgen preguntas mientras te vamos escuchando hablar. Digo, ¿era un tipo que te ponía a prueba, que vos sentías que te estaba poniendo No. a prueba o no? No. Ese desafío no. 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 Miren, yo entrevisté a muchísimos cantantes de rock, figuras, qué sé yo, desde Calamaro, no sé, Charlie, Fito, para distintos medios, etcétera, etcétera. Probablemente haya sido uno de los tipos que más placer me dio charlar y que menos vivo en el mano a mano lo sentí. Mirá. ¿Se entiende lo que mirá, digo? Sí, total. totalmente, claro. Para nada, Sí, sí. para nada lejano a mí, para nada lejano a la conversación, para nada, nunca no tenía ganas de, no es que me manifestó ganas de decir, bueno, ya está, me aburrí o lo que fuera. Probablemente tenía que ver también con que él no daba muchas notas, de manera que no se repetía a sí mismo y entonces no se aburría a sí mismo también. Pero Claro. bueno, la verdad Pero que se fue una entregó. conversación muy, muy amada. Buena Muy amada. onda. Sí, la mejor. ¿Y te preguntó algo a vos? ¿De mí? Sí, ¿qué te preguntó cosas? ¿Él a no. vos? Me preguntó que le gustaba me dijo que le gustaba la revista, que bueno, que no recuerdo que me haya preguntado a mí demasiado.
por ahí yo hice alguna acotación, que le di, no sé, nos pusimos a hablar de algún disco de él y yo le hice algún comentario, bueno, para mí en este disco tal. No demasiado. Pía. En algún momento de la entrevista lo definís como el más misterioso, atractivo y popular que te toca ¿no? de un músico. ¿Considerás de esos 3 puntos que es el que tiene todo más que cualquier otro que conociste en una entrevista? Bueno, el nivel de popularidad de él es único y te diría, nosotros los argentinos nos gusta exagerar, pero te diría que es un fenómeno único en el mundo lo que generó él. Sí. Esa es la verdad. Me cuesta mucho tratando de reconocer, recorriendo el mapa internacional, cuesta mucho creer que haya un grupo que haya logrado la penetración popular que tiene el indio, sobre todo, porque los Redondos en realidad de algún modo se paran en el cenit de su carrera, después de hacer River y hacen el Chateau de Córdoba, y de algún modo el indio recoge todo ese público y lo convierte, y todavía lo potencia, ¿no? Entonces, probablemente no haya en el mundo una banda tan popular, un artista con tanta capacidad de ¿Misterioso? De reunir gente, ¿no? ¿Misterioso? No, sí, eso seguro. Sí. Misterioso, discreto, todo, poner el nombre que quieras, eso seguro. Eso sin duda es también una de sus banderas, ¿no? Claro. Y pensaba, hablando de banderas, digo, creo que la banda con las mejores tapas, ¿no? Tapas tan icónicas que han sido remeras indiscutiblemente. Rocambole, que es el creador de las tapas, ya se Tenía disco, manifestó. decís vos, de tapa disco. Exacto, las tapas de los discos de Octubre. O sea, no hay nadie que no tenga la remera de Octubre, que es uno de sus discos. Claro, Rocambole, que justo el otro día estuvo con Los Perros de la Calle, o con Matías Martín, y hablaba justamente de esto, ¿no? Que él se unió a un movimiento cultural en La Plata y tocó la guitarra y demás, y fue quien diseñó las tapas, y recién obviamente se expresó en las redes acompañando y despidiendo a su amigo. Sí, bueno, los Redondos tenían, en realidad eran como también, se sintetizó, hizo síntesis en esa banda, varias confluencias artísticas. La Plata de por sí era un lugar de mucha efervescencia cultural, ellos son hijos de eso, de la cultura de fines de los 60, son hijos de la psicodelia, sobre todo Claro. Hablo del indio, las tapas de Rocambole tenían mucho que ver con eso. Bueno, y las letras del indio lo mismo, al igual que las tapas de Rocambole son iconográficas, también son algunas frases del indio que se convirtieron en epígrafes de fotos durante la década del 80 y 90 de los diarios, ¿no? Totalmente. En una parte de la entrevista que hiciste le hablás puntualmente de la revista Forbes que había publicado su fortuna, ¿no? O sea, hablaste del tema del dinero. ¿Lo notaste enojado en ese momento? Porque él dice, a mí me hinchó bastante. Sí. Bueno, eso también formaba parte de él. Él es hijo también de una generación o de 2 generaciones o de una época, si querés, en donde hablar de dinero es ordinario, ¿no? Donde hablar de dinero es de mala educación, donde hablar de dinero... Perdóname, Pablo, perdóname un minuto. Está llegando Máximo Kirchner, está llegando, seguimos con vos, a la casa del indio. Mirá qué cosa, lo que despierta, ¿no? ¿Pero eran amigos? No sé si eran amigos. ¿Eran amigos? Sí, eran amigos. Geo, no sé si me escuchan, acaba Sí, te de escuchamos. llegar Máximo Kirchner. Espérame, Pablo, no te Llegó, vayas. No sé si lo ven, encapuchado. Sí. Está con su capucha, con una gorra. Intentó que lo dejen ingresar rápidamente porque obviamente los medios nos acercamos a intentar hablar con él, pero no quiso dar ningún testimonio, no emitió absolutamente ninguna palabra, pero rápidamente allá lo vemos cómo se está acercando a la Casa del Indio. Como va llegando la cantidad de fans y demás, bueno, lo vimos llegar a él encapuchado y rápidamente ingresó a todo el sector de la casa. Un dato sobre lo que se está haciendo. Están organizando lo que llama una misa ricotera, ustedes saben más, podrán contar de qué se trata, en Plaza de Mayo, hoy a las 18 horas. Sí. 18 horas. La movida la quieren hacer en Plaza de Mayo, pero bueno, hay más sistema de seguridad. El tema que se haga ahí en Ituzaingó, en esa zona, ¿no? En Parque Leluar, porque conocés, Diego, es más complejo. Sí. Que te entren 500.000 personas para No, es muy difícil. que vayan a Plaza de Mayo, Está va a bien. ser más organizado. Muy Tenés que hacerlo en un 18 Qatar horas o en Racing, en sí, Plaza digamos. de Mayo. Mientras tanto, les cuento parece bien. de la investigación. Los peritos de criminalística de la bonaerense están trabajando, están haciendo peritajes dentro del lugar
y una pileta cubierta. Es una habitación cerrada donde hay una pileta, en ese lugar está el cuerpo, ahí están trabajando los peritos por disposición del fiscal Rivero. Acordemos que hay una causa, que es averiguación de causales de muerte. Son los pasos que se hacen ante una muerte de esta característica. Normalmente. No hay más ni menos que por el hecho de ser Carlos Solari, ¿no? El Indio Solari. Pablo, ¿vos sabías que Máximo era amigo del Indio? Sí, sabía que él se acercó mucho fue un acercamiento casi mutuo, sí. Digamos, Sí. Él se identificó. Curiosamente, el Indio, durante los redondos, te diría, o sea, la época del menemismo, si bien de algún modo su obra se puede presentar como antagónica al kirchnerismo, al menemismo, no tenía manifestaciones públicas, políticas casi expresas. Más que nada se podía adivinar que detrás de él había alguien que obviamente era de izquierda y que de algún modo abrazaba todas las banderas de la izquierda. Pero no había manifestaciones. No había militancia. Con el kirchnerismo él empezó a hablar mucho más. En los años 2000 él se empezó a manifestar y de algún modo tuvo mayor identificación política, seguro. Pero a Cristina la valoraba mucho. Sí, a ver, justamente cuando antes iba a ser un aporte, era justamente por lo importante también del Indio Solari. Uno lo admira por su música, por su obra, pero también por su persona, por su ideología, por su forma de plantarse. Tenemos la foto Exactamente, con Cristina él tenía admiración por Cristina. Por Cristina y por muchas causas que en este espacio político muy amplio abarcaba. La última publicación del Indio, como bien dice Pablo, hace años que el Indio nos tiene acostumbrados, pese a ser que muchos músicos pueden creer que ponen en juego la admiración de todos. A él no le importó nunca nada. Él siempre fue tajante con lo que pensaba. Él siempre se manifestó y hace años que lo viene haciendo de un lado de la mecha, que está... O sea, parte de mi admiración también es por eso. Siempre el lado de los jubilados, siempre el lado de Malvinas, siempre el lado de las abuelas y la madre de Plaza de Mayo. El último posteo político que hizo, hacía muchas historias en Instagram, pero en X... La última fue hace muy poco tiempo sobre los glaciares, pidiendo, bueno, que los glaciares hay que cuidarlos, que el agua es necesaria para conservar la vida, permitir que se realicen tareas de minería. Bueno, no lo permitamos. El Indio, con una imagen de los glaciares, alguien que políticamente estaba muy plantado y que no quería, porque lo escuchamos en el video, no lo digo yo, lo escuchamos en la primera parte, decía, en contra de la derecha, contra los neoliberales que vienen a vender la patria. Hermoso lo del Indio, muy amigo de Máximo, amigo de Aníbal Fernández, una gran amistad con Aníbal. Aníbal lo vio hace muy poco tiempo, tenía visitas periódicas, charlaban muchas horas, muy ligado a las causas que nos hacen más grande como patria, como Argentina, ¿no? Esa foto que estamos viendo en imágenes la saca Máximo y fue quien la publica. Después... no me acuerdo qué festejaba, no me acuerdo qué era. Y él no es de acceder. Fíjate, yo ahí la volví a poner. Estamos hablando del hermetismo. Gonzalo Bonadeo, un periodista con una trayectoria, no lo pudo ver. La Vega nunca lo pudo acceder. Fíjense lo que hizo Pablo para estar con... O sea, para que realmente el Indio acceda a sacarse una foto con un político o una política, en este caso con Cristina, la admiración y la cercanía que tiene que existir, ¿no? Él no accedía fácil a todo esto. Pablo lo sabe, todos lo sabemos. Estamos hablando del hermetismo, pero extremo, que manejaba el Indio. Pablo, a ver, vos, aparte de esta foto con Cristina, ¿conocés alguna otra foto con un político famoso o alguien famoso? No, bueno, con Riquelme. Con Riquelme, claro. Es un futbolista, pero hoy es un presidente del club más importante, o el club más popular de Argentina, o uno de los más importantes, no importa. Y que a su modo, por supuesto que también es una posición política. Vieron que es lineal, ¿no? Porque fíjense que el Indio es popular, o sea, donde va hay 500.000 personas, y lo popular es Cristina, lo popular es Riquelme. Él está siempre del lado de la gente. En el caso de Riquelme, el deseo era del Indio. El Indio quería conocer a Juan Román Riquelme. Su ídolo. Claro, su ídolo. Y ahí y Riquelme se sintió muy, por supuesto, muy elogiado. Ahí está la foto, mirá. Muy elogiado. Lo invitó el Indio a comer a su casa. Lo había invitado en varias oportunidades hasta que finalmente pudieron concretarlo. Y la admiración, obviamente, que después claramente fue y siempre fue mutua, pero bueno, quien tenía intenciones de conocerlo fue el Indio. Pero a mí me invita el Indio a comer a la casa, voy en el minuto. Claro. Yendo, le digo, yendo. Ahí voy yendo. Y este se hizo viste que robar. atraviesa todo, ¿no? Porque él, pese a que pensaba así, lo querían todos. Eso iba a decir. Tiene una línea
política muy definida. Muy marcada. La gente que iba a verlo no tenía solamente esa línea política. Claro que no. Fíjate que Exacto. el tipo era muy respetado. Respetado, no era cuestionado Pero nada. porque lo tomaban realmente como debe ser, como un artista. No, uno Claro. no puede juzgar al artista por su vida. Pero no estamos en una época que eso pasa. No. Con el indio pasaba, de los muy pocos personajes que pasa eso, ¿no? Sí. Sí, cosas que no suele suceder porque realmente hay una grieta Claro. cada vez mayor, Claro, desgraciadamente. Pablo, te agradezco muchísimo. ¿Cómo se llama tu libro? Porque no lo tengo, me lo quiero... Fuimos Reyes. Salió por Editorial Planeta. ¿Fuimos Reyes? Nada, Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora se va a vender tu libro, ¿sabes cómo? ¿No? Como pan caliente. Es el momento. Bueno, muchísimas gracias. Es más, lo Branca tengo. tiene Lo algo. tengo, Bueno, digo, lo antes de tengo, despedir a digo. Pablo. Estoy hablando con el entorno de Máximo. Fíjense, Ok. perdón, cortito. Recién lo veíamos entrar y nos preguntamos si era amigo y eso. ¿Se acuerdan el día que le gatillaron a Cristina? Sí. ¡Pum! El día que le gatillaron, que Sí. la bala no salió. En la calle Juncal. Máximo estaba cenando con el indio. Mirá. Cuando se entera, che, a tu vieja le intentaron pegar, cuando le contaron lo que pasó, estaba con el indio cenando en ese momento. Mirá vos. Tiene una A amistad ese de nivel, cenar, claro. de comer y justo, digo, es una cuestión histórica. Sí. Ese Qué momento. momento, Por eso, Dios mío. a esa foto, esas 3 años del atentado. Esa foto que se publica es a 3 años Ahí está. de esa situación que vos Para estabas empezar a contando. contextualizar también esto que Bien. estamos viendo, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso grande. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora la primera nota, una de las primeras notas que hizo en 1985 el Indio Solari. ¿La vemos, Grandelito? He estado mucho tiempo en el tipo de actividades que yo hago. Es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, aunque de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido me ha ocurrido en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que mutiló y separó como bastarda, como inútil y hasta como pecaminosa las instituciones, la lectura oficial, que ha ido dejando desde los poetas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos vas a un trabajo, compartís un almuerzo de trabajo con la gente, y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida, es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Y paulatinamente ha dado todo eso hasta el día de hoy. Entonces, de eso se trata de encontrar la vida de una vez por todas. Creo que la especie nuestra tiene derecho a eso, aunque el neocórtex indique lo contrario, ¿no? Realmente la intelectualidad, la inteligencia... Las palabras, la poesía. La poesía, lo inteligente de este hombre, la sensibilidad, Sí. lo diferente. Y por eso son muy pocos. Y la coherencia, La ¿no? Es la coherencia, sabiduría. Porque la porque son sabiduría. es la sabiduría, Sí, porque son pero- esas cosas que... completo. de un hombre muy comprometido, ¿no? Sí. Y viendo la realidad desde una manera, porque vos ves un rockero y te imaginás otra cosa, ¿no? No. Uno tiene como un pero ese prejuicio. es Muy un inteligente. prejuicio. Muy Es un tipo que tiene inteligente. esa sabiduría de Muy la vida. inteligente, ¿no? Es la sabiduría de
viste, hay una cosa, no quiero comparar y quedar ridícula, pero hay una cosa medio oriental que tiene que ver con la contemplación de la vida, con la contemplación de las emociones, con la contemplación de los sentimientos, que eso creo yo que es también lo que lo hizo distinto y el autor Pero que es. Es que es de un nivel de escritor profundidad esta entrevista, que después la voy a ver tranquila y en mi casa. ¿La disfrutás? Sí, la para disfrutás. disfrutarla Claro. bien, porque estamos en el aire, cosas que te dicen, qué sé yo. Realmente es de un nivel de profundidad que no se puede creer. La verdad que hombre Es hermoso. inteligente, qué Cuando lo profundo y qué escuchás, sensible. Y eso que no era una persona, ¿cómo te puedo? Que se esforzaba por agradar. Todo lo contrario, también por esa cosa más de ermitaño, de cerrado, de no querer dar notas, de que no le importe la falsa panacea de la popularidad, por decirlo de alguna manera, la parte frívola de la popularidad. Para muchas personas a lo mejor podría resultar O el algo narcisismo, antipático. ¿viste? Exactamente. Seguramente un poco de ego debía tener porque era una Sí, si no, no te podés hermano, parar era un delante. músico, Sí. Pero quiero decir que pudo trascender eso, que Por podría eso, el haber nivel de generado, profundidad me llama poderosísimamente la antipatía. atención y esta nota me parece deliciosa. La verdad que me parece una delicia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Inicialmente decir que nunca le interesó, porque de hecho el 95% de los periodistas se tuvo que bancar que le diga que no y que nunca le pusiesen una nota, ¿no? Él resignó esa popularidad desde lo mediático, ¿no? Lo viste en todos los programas desfilando, en cada cosa. Muy rara Eso, vez. aún así, lo inmenso que fue, sin ser... ¿Cómo trascendió a pesar de? A pesar del perfil extremadamente bajo. Pero cuando vos lo escuchás a él, hablando, por ejemplo, de nuestra profesión, de las noticias, de los diarios, de lo que significa. Del noticiero. Digo, vos lo apagás y te quedás pensando y empezás... Totalmente. Y hasta te hace reflexionar. Lo mismo pasa con las letras de las Te canciones. interpela. Letras que además tienen 10 tipos de interpretación. Cada uno la interpreta como quiere. Tiene esa ambigüedad, es tan abierta y tan amplia que muchos vamos entendiendo las letras y vamos disfrutándolas de diferentes formas. Tenemos información ahora oficial de la Fiscalía General de Morón, en donde ponen los hechos, la asociación de Comunicado hechos. oficial. Sí, oficial. En la fecha se tomó conocimiento, siendo las 8:30 aproximadamente, que fue hallado sin vida en su domicilio del Parque Leluar, partido de Ituzaingó, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta interna de su domicilio, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante el llamado de su cuidador. O sea, fue primero la emergencia privada, el servicio de emergencia, la ambulancia, quien arribó al domicilio a la hora 8 en que comenzaba su actividad allí. Puesto en conocimiento lo sucedido, la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón, se hizo presente en lugar el doctor Lucio Rivero, fiscal de turno, convocando a los peritos de policía científica de la provincia a fin de determinar lo ocurrido. Este es un dato. Disponiéndose la autopsia médico-legal, se va a hacer autopsia, con el objetivo de establecer las causas de la muerte. Se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar. Va a haber autopsia, quiere decir que los restos van a ser sacados del lugar, Sí. los van a Ahora llevar... pregunto una cosa, pero entonces estaba solo, tenía su Una cuidadora. cuidadora, dice que la cuidadora es la que Cuidadora. informa, que lo encuentra, por lo que estoy leyendo, la que encuentra es la cuidadora. Llama al servicio de emergencia médica, llega a las brazo. 8. Cuando llega está muerto. Llaman a la policía, va a la policía, inician las actuaciones, el fiscal está haciendo las actuaciones en el lugar y acaban de disponer que se va a hacer la operación de autopsia para determinar fehacientemente las causales de Hay que muerte. ver ahora circunstancias, su mujer estaba de viaje, si el justo estaba solo. Claro. Bueno, Claro, hay un montón sí, de sí, cosas sí. que hacen que, obviamente, está bien, cuando pasa estas cosas, es obvio que se haga una autopsia Y el también, hijo, Paulo, no. el hijo no tengo No, ni idea. porque capaz ¿Dónde que vi- mayor. No digo, pero vivía con No él. tenemos idea. No tengo ni Es idea. alguien El que que te nunca dice se te dio a inventaría. conocer. Él No, conoció muy todo. cerrado. No podemos... No, es que yo entiendo, porque hay gente, bueno, él siempre tuvo No, una son vida muy pocos. Él era uno de ellos, uno... como Sandro. Sí, Como bueno, Sandro. pero de Sandro sabías bastante poquito más. más. Conociste su casa, Un poquito le abrió más. las puertas, Películas, actuaba, hubo películas había y algo más todo. público. Y la No muerte había habría- nadie como el indio, no existe una comparación No, alguna de que sí, fue distinto pueda- a todos. Diferente, son No, diferentes. porque Sandro conocía su casa, su Sí, historia, claro. hablaba Claro, de claro. sus Sabría un poco. mujeres. Tenía amigos. En este caso no se conocía nada. Nada Los de amigos nada. iban a la Cuando casa. tenía cenas, reuniones,
no trascendían. No. El hermetismo, él tuvo, porque ahora estamos conociendo, yo cené con él, digo Aníbal, Máximo, entonces, pero nunca nos centramos en ese momento, al día siguiente, a la semana que había tenido esas cenas o esos encuentros. Dale. O sea, que si vos accedías, o él accedía a que lo veas, había como un código de, che, esto queda acá, Esto queda queda entre acá, nosotros. sí, Así claro, que sí, nunca sí, nadie nunca. dio a conocer eso. Voy a compartir uno de los posteos, obviamente las redes sociales están estallando de saludos, comentarios, pero uno de los más esperados era nada más y nada menos que Sky, a ver qué era lo que ponía Claro. en sus redes. Y acá dice, Lo te estamos llevo viendo. en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. Queda obviamente, dice, suspendida hasta nuevo aviso, la fecha de este sábado y obviamente está llenándose de comentarios desde famosos y no famosos que le ponen desde gracias por tanto, el mejor dúo lejos, gracias. Te amo flaco, fueron lo mejor en mi adolescencia ante tanto dolor, gracias por todo. Formaron parte de una dupla, ¿no? La más, digamos, emblemática, no sé, de la Argentina, del rock. Y bueno, Ani, vos que sos rockera y Sí, totalmente. digo, esta dupla lo que significó también. Tremendo. Y este saludo lo que significa para esta gente Sí, ricotera, a mí me ¿no? da una pena tan enorme que no hayan podido encontrarse. Encontrarse, ¿no? Tan Ah, enorme. qué lástima. Tan Bueno. enorme. Arriba se van a encontrar. Se van a encontrar. O no, seguro. o no, porque sí. si realmente el indio no tenía la necesidad, también hay que respetar, digo, Obvio. por algo no quiso encontrarse, digo, siempre es más un deseo de los fans, pero no por una cuestión de decir, uy, se juntaron y nada más, porque han creado algo tan maravilloso, una obra tan única, que bueno, va a trascender y el legado y demás. Lo que decís, bueno, qué pena que no... Pero bueno, si el indio no lo deseaba, hay que respetar eso. Sí. Bueno, le agradecen obviamente, le dicen se te fue tu hermano, nada, como que todos están como acompañándolo y abrazando, sabiendo también esta situación, ¿no? Que es de público conocimiento, este Claro. alejamiento, pero que para muchos y para los que hoy están ahí acompañando, esta dupla fue todo. Juan Manuel, nuestro compañero, está en Sí. lugar, está recorriendo testimonios, Sí. información que me facilita. Sospecha que murió a la madrugada. Todo esto dentro de una tragedia, una muerte médica, ¿no? Obviamente supeditado a la operación de autopsia. Les avisaron a unos albañiles que estaban trabajando en su estudio que no fueran hoy, a eso las 5, por eso la intervención policial en ese horario y tal vez la muerte fue en horas de la madrugada, ¿no? Pero nada sospechoso, lo cuento como dato, ¿no? Que esto pudo haber ocurrido antes, ¿no? Mira, voy a compartir algo que tanto nos preguntamos de la familia. Me escribe alguien a quien conozco, pero me pide que no la nombre. Y es una pequeña historia y dice lo siguiente. Solo quería contarles que compartimos mucho con el indio. Bruno, su hijo, fue compañero de mi hijo durante más de 10 años. Pasamos unos años maravillosos donde pudo compartir en casa reuniones familiares con amigos como uno más, siendo solo Carlos Alberto y no el indio. Miles de anécdotas. Nada, quería compartírselos para que sepan que una parte de él adoraba ser solo el papá de Bruno, el amigo de los papás, el que te preparaba una picada y que te contaba anécdotas. Simplemente Carlos. Digo, con este mensaje estamos conociendo, abriéndose una pequeña puerta, que él también sabía que esto podía pasar, porque aunque no le abra en vida, sabía que dentro de este homenaje hay un montón de gente que va a empezar a contar historias. Y esta es la historia de una mamá que compartió con él, con Bruno, todas estas historias que era un papá más y contaba Ahí anécdotas y vemos una disfrutaba. foto deliciosa, deliciosa, con el hijito. Bueno, tengo que ir. Y tenemos una invitada que amo y que adoro y que admiro, mi queridísima Gladys, la bomba tucumana, mi amor, te amo, bienvenida, te amo, muchas Gladys, sabes que te gracias, adoro muchas siempre. gracias. Yo también, mi amor, de toda la muchas vida. gracias. Pero bueno, has venido en un día Sí, donde un día realmente tremendo, es muy triste para todos los una pérdida argentinos. increíble, nos deja un mito de la cultura y de la música. El Indio Solari nos enseñó algo, de alguna forma a todos los artistas, a la gente que hace música, nos enseñó lo que es la independencia, lo que es poder seguir. Vos viste que él hacía todo sin compañía. Eso es algo que el sueño de cualquier artista, y él lo logró. Su autogestión, exactamente.
nada, me imagino que toda la gente debe estar muy triste. Te imaginas que él era un músico que defendía la cultura y la música a puro corazón. Así que estamos todos muy tristes, por lo menos yo, y me imagino que toda la gente que lo seguía, cientos de miles de personas que se juntaban en un estadio para vivir su povo gigante, su música, su voz, su misa ricotera. Esa ceremonia, sí. Se juntaba tanta gente, tantas almas, eso es algo increíble lo que logró el Indio y realmente sí, la música está de súper duelo, es el último mito de la música. Interesante, que Gladys, se va. escuchar un artista como vos que diga esto en una casa donde se vive mucho amor con la música, como es el caso de tu hijo también. Sí. ¿Qué significa para ustedes los artistas alguien como el Indio? No, te imaginas, como te digo, es un mito, un artista enorme, su obra es enorme como compositor, como todo, ya va a pasar a ser una leyenda, pero bien marcada en la historia de la música a todo nivel, un grande, una genialidad increíble. ¿Qué más se puede decir? Sí, un hombre de una gran profundidad, muy Sí, inteligente, muy. de una gran profundidad, porque viste que siendo rockero, sus letras y su música eran pura poesía, todo. O sea, que lograr que, como te digo, miles de almas, por ahí la gente no se da cuenta, pero Claro. que una persona junte, que no eran recitales comunes, eso eran, no sé qué nombre le podría poner a sus recitales, la cantidad de almas que se unían para esa ceremonia, para esas misas ricoteras, sí. para esa ceremonia. Era una ceremonia realmente, era una religión, no sé lo que era el Indio, era una locura, así que estamos muy consternados y tristes. Una misa. Sí. Tenemos a Gabriel Sued, periodista que también entrevistó al Indio. Hola, Gabriel, muy buenos días. Hola, Georgina, ¿cómo te va? Buen día. Acá, en este día gris, triste, raro, ¿no? Contanos un poco de tu entrevista, cuándo fue, cómo lo viste, contanos todo. Charlamos con él en octubre del año pasado en una entrevista que fue solo audio porque, bueno, el Indio estaba muy mal últimamente y no tenía la voluntad de que lo vean, el deseo de que lo vean. Te diría que yo soy fanático de él, ¿no? De Los Redondos, del Indio, y si encuentro un consuelo hoy es saber que los que padecen enfermedades de ese tipo, la angustia es muy grande, el padecimiento es muy grande, El día a día. y no viven una vida plena, ¿no? Sino que el deterioro es muy marcado y él lo estaba sufriendo mucho. Sí. Y sí, por eso era, no quería que viesen su decrepitud, por eso se cuidaba mucho. Siempre fue una persona muy introvertida, pero ahora más. ¿Y qué sentiste con esa entrevista? ¿Cómo te preparaste? Vos que eras también su fan, ¿qué sentiste cuando te la dio y cuando se organizó? ¿Cómo te preparaste vos? ¿Y cómo lo viste a él? Mira, estaba muy incrédulo de que fuera a suceder. El que la gestionó fue mi compañero en Futurock, Leandro Renú, que tiene buen vínculo con Marcelo Figueras, que es el amigo, vocero del Indio. Y hasta el momento en que no sucedió, yo no pensé que iba a suceder. Qué loco que a todos les pasa lo mismo. Sí. Y la charla fue hermosa, pero vos me preguntabas cómo me preparé. Bueno, tenía muchas preguntas armadas para hacerle sobre música, sobre política, sobre la vida, sobre el amor. Pero también arranqué manifestándole mi admiración, mi amor, ¿no? hacia él, hacia su música. ¿Y eso le lo que gustaba? sentí es un tipo, no, era muy pudoroso en ese sentido. Te diría que se incomodaba frente a esas manifestaciones. Sí. Y prefería hablar de otra cosa. Y así me lo hizo saber rápidamente. ¿Y estabas nervioso? Yo sí, él no. No. Él es un tipo que tiene mucha facilidad de palabra, Sí. con referencias, viste, muy
muy eruditas, un tipo súper culto. Sí, sí. No era solamente un cantante, ¿no? Así como cuando murió Maradona, no murió un futbolista. Murió algo más. En este caso muere alguien que para los que lo seguimos nos formateó la cabeza. Un filósofo. Tenía una filosofía claro. de vida, ¿no? Claro, pero viste que con las canciones, así como con el arte, con el cine, las cosas te entran de otra forma, ¿no? Cuando lees un texto teórico. Entonces es un tipo que a mí y a muchos, a los que lo seguimos, nos hizo mirar el mundo de una forma, nos enseñó a mirar el mundo, a pensar la política, a entender el amor, a sentirnos parte de una multitud, de algo más grande que nosotros mismos. Y por eso creo que tenemos que lograr que viva para siempre, y eso es recordarlo, que sea un traspaso de generación en generación. Viste como cuando sos hincha de un equipo y que tu hijo sea también hincha de ese equipo. Bueno, me parece que con el Indio pasó eso, por eso tenés fanáticos de 70 y pico, de 50 y pico, yo tengo 40 y pico, pibes de 20 y pico que también lo siguen. Sí, ya pasó de que vayan 3 generaciones juntas a ver al mismo músico, ¿no? Eso ya es trascender también, abuelo, hijo y nietos, y un poco era lo que dejó. Sí, porque era todo eso que te digo, y además era un fenómeno de masas, algo que no logró, creo, ningún músico en esa magnitud en Argentina. Juntar esa cantidad de gente que, por supuesto, en algún momento se te va de las manos. A él también se le fue de las manos. Eso es lo que pasó en el último recital. Es más, tenía que ser controlado, tenían que ser controlados los recitales. Una capacidad máxima, había algún tipo de límite, de contención, porque nunca sucedió, pero si vos hacías un recital gratuito de él en un lugar muy abierto, tenías 5 millones de personas. Era imposible controlar, y de hecho en Olavarría fue mucho más. Se desmadró. A él le pegó mucho, porque ahí sí el periodismo amarillo lo empezó a acusar de un montón de cosas de cosas horribles han dicho de él, de organización, de la irresponsabilidad, de algo que era un fenómeno que siempre sucedía esto, ¿no? La gente lo quería ver, y era un lugar muy amplio, había mucha gente y bueno. Sí, en tal caso ahí el accionar mal estuvo de la gente, no de él, obviamente. No vamos a volver a cautivar, a él le hizo muy mal, pero fueron días donde a él le dijeron barbaridades, de asesino, de cosas que... Total, había chicos, eso fue para él. Fue tremendo. Fue una puñalada en el corazón. Sí. Pero hay una empresa que contrata productores y demás. Por eso, vamos a compartir con vos, Gabriel, una parte de la entrevista que le hiciste. Dale. Dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás componiendo? ¿Estás laburando? ¿Cómo es tu día a día? Yo vivo haciendo eso. Hay un archivo que tengo que es dificulto en mi mirada que entienda que hay otra persona que tenga tanta cosa cautiva en sus tabletas, en sus discos duros. Yo abro esta tableta que tengo que cambiar, o abro la otra tableta que tengo, tengo un montón de máquinas que hay en distintos lugares de la casa donde yo puedo meterme en este mundo. Y realmente pasa eso, ¿no? Estoy todo el tiempo haciendo cosas. Para mí, que el artista de cualquiera de las disciplinas tiene que, aunque sea, curiosear un poco en las otras. Es decir, si yo soy pintor, yo ya tenía un teclado ahí, aunque sea un Casio, un teclado ahí para llegar desde su mentalidad analizadora al momento que querés entregar el cuerpo al descanso. Estás el teclado para que vos hagas unos acordes y te llenes de esa resonancia que la música da, que es pura forma, pero para eso están las canciones, para hacer visible la música. El músico que tendría que tener algún garabato, hacer de vez en cuando, jugar con los colores. Yo, por ejemplo, hago mal, como que habla mal 4 idiomas. Si yo hablo mal, hago cosas que no estarán buenas, pero bueno, mi curiosidad me satisface con respecto a eso. ¿Y tenés curiosidad por lo nuevo, por pibes nuevos? ¿Qué estás mirando en ese sentido? Si tenés curiosidad por lo que hacen pibes nuevos, qué música nueva te influye. Sí, no tengo la posibilidad de ir a verlos, que me invitan de vez en cuando, porque llega un momento que tocan en lugares chicos, y si yo me siento en una mesa hay más viaje para los que están ahí que ir a la mesa mía a preguntarme cosas, qué sé yo.
qué opino de la muerte, cualquier cosa. Y les arruinas el show a los muchachos que están en las cosas nuevas, estoy hablando, que todavía no están, no son vanguardia, ni son nada, sino pibes que están haciendo música. ¿Tenés alguno en particular visto? ¿Alguno te interesa particularmente? Ahí está. Me gusta mucho vos, sobre todo porque no está todo el tiempo diciendo, dame la mamita, a veces es una cosa que hay en el reggaetón que, bueno, alcanza para algo, para divertirse de la noche, pero no alcanza para mucho más. En cambio, digo, que vos, me cae simpática la gente a la cual yo le caigo simpático también, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa muchachita que llena estadios. Lali Espósito. También le presté atención en función de que cantó Vencedores Vencidos, creo. Le presté atención y encontré que había un artista también. ¿Te gustó esa versión? No es producto de alguien que la promueve, sino que la piba está vale artísticamente, ¿no? Lo que se dedique a un género diferente. Qué maravillosa nota y qué bien y cómo la reconoce a Lali, ¿no? Sí. Aparte una canción con Analía, que es un fin de semana muy especial para Lali, que va a ser su show. Toca sábado y domingo en River. Yo la voy a ir a ver el domingo. Seguramente va a ser un homenaje. Va a ser un homenaje porque ha hecho también homenaje a varias a bandas, a Virus también y demás. Digo, Lali como que pero sorprendió con Vencedores Vencidos. Y una muy buena versión. Tremenda, tremenda. Sí, es difícil una mujercita muy valiente, Lali. Pero bueno, continuamos con Gabriel Sued, ¿no? ¿Te quedaste con alguna pregunta pendiente? ¿Algo que te hubiese gustado preguntarle y no le preguntaste? Sí, más sabiendo hoy, ¿no? Lo que tan inminentemente iba a pasar. Claro, no, mira, la verdad es que hablamos bastante, él fue muy generoso con el tiempo también, escuchaba estos comentarios que hacían sobre Lali, sobre vos, es también muy generoso, ¿no? De parte de un artista como Tremendo. Lidio, porque viste que hay artistas grandes que ningunean a los pibes. Obvio. Es verdad, está lleno y me parece que él, bueno, haberlos mencionado, te muestra un gesto de generosidad, amabilidad. Hay una pregunta que le hice que él no me respondió, pero porque me dijo que no tenía un momento para elegir. Viste que él siempre veste para los ricoteros. No sé si hay algún ricotero por ahí, pero que los recitales él los cerraba con jiji. Sí. Que es algo que se le fue imponiendo, no fue una decisión de él, ¿viste? La gente pedía y en un momento, bueno, ya se impuso como parte del ritual. Y yo le pregunté con qué tema le gustaba arrancar, si recordaba algún arranque particular. Pero era como una obsesión mía de ricotero, ¿viste? Que no. Él me dijo que no, que había tantos recitales que había hecho en su vida y tantos temas que no tenía uno para elegir. Sí. Digamos, le gustaba mucho más lo que había hecho con Los Redondos en la última etapa, que quizás eso es más polémico, ¿no? Porque tiene que ver también con la ruptura de esa banda, ¿no? Claro. Que él le dio otra orientación musical. Gaby, quería preguntarte, digamos, ¿de qué manera podrías explicar, si es que podés, este fenómeno tan transversal de Los Redondos, ¿no? Porque uno dice, bueno, los ricoteros, si te imaginas a lo mejor, no sé, determinado perfil, pero uno, qué sé yo, te ve a vos, ricotero, que a lo mejor tenés, por lo menos en apariencia, es ese aspecto más serio, de tipo que analiza la política y qué sé yo, y sin embargo es un fenómeno totalmente transversal. ¿Cómo lo podés explicar? ¿Qué generaba el Indio o Los Redondos? Es que yo no podría analizar la política como lo hago, no digo que lo haga bien o mal, digo, yo no analizaría la política como lo hago sin haber sido fanático del Indio y de Los Redondos desde joven, porque todavía lo soy. Porque es un tipo que te enseña a pensar. Claro. Entonces, desde ahí se explica, me parece, porque te puede llegar el Indio desde la potencia de su música, desde las letras, desde la estética, porque vos lo veías al tipo sobre el escenario y ya había ahí un hecho artístico.
Tal cual. Ya desde las tapas, su vinculación con Rocambole, que fue un artista plástico Total. increíble. O sea, era como, viste que de alguna manera como el rap tiene todo este entrecruzamiento de vertientes, ¿no? Lo plástico, las letras, el baile, digamos, es como algo muy multicultural el fenómeno que generó el indio. Sí, y valores que tenemos inculcados y que son parte de nuestra vida y nuestra persona, como no sé, rebelarse o enojarse al menos frente a las injusticias sociales o frente a determinado status quo, qué sé yo, pensar en el papel que tiene Estados Unidos en el mundo. Cualquier cosa te puedo nombrar que están presentes en las letras del indio. En las letras, sí, y en su filosofía. Sí, es que quiero compartir con todos ustedes el posteo de Lali. ¿Sí? A ver. Lo vemos, por favor. Claro, es que es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? Es fuerte incluso para quienes a lo mejor no eran tan devotos del indio, porque es una figura de un peso cultural, histórico, social, que es inexplicable. Yo no sé si hay un personaje de estas características en el rock internacional. Mira, ustedes hablaban del último recital de Navarría. Él tenía últimamente que hacer recitales en lugares abiertos, muy abiertos, porque no había un límite de cantidad de gente. Y eso no lo lograba nadie en la Argentina. ¿Quién convoca más de 300.000 personas? Digo, en muy pocas movilizaciones populares, muy contadas, se junta esa cantidad de gente. Pero un artista no lo hace eso, y es un fenómeno popular que trasciende la música, que trasciende el arte, es un hecho político también el Indio Solari. Sí, totalmente. Muerte. Totalmente, y además yo creo que él entendía que el arte era un hecho político, no solamente el indio y su fenómeno es un hecho político, sino creo que él entendía esto de que el arte era un hecho político y comunicaba desde ahí. Y sí. Él leí hace poco que él tenía bandas de combate, bandas de entretenimiento. Y entonces parecía estar entreteniendo mientras metía la mano en los bolsillos a la gente. Bueno, esto es una definición, ¿no? Aunque no te guste el indio, podés estar... Sí, es que el arte te abre la cabeza y el corazón, Gabriel. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sí, un beso enorme. Muchísimas gracias. Beso grande. Muchísimas gracias. En A la Barbaridad.